poner a grabar. Ahí está. Clase de geografía del día de hoy, el tema es el continente europeo, ¿no? Ya hemos hablado de América del Norte, América Central, América del Sur, ahora nos toca hablar de Europa, nos faltaría ver África, Asia y Oceanía, ya para ir terminando. ¿Cómo es Europa, chicos? A ver, primero que nada, Europa está situada en el hemisferio norte. Miren, acá la Tierra está dividida en dos partes. El Ecuador la divide en hemisferio norte y hemisferio sur. ¿Dónde está Europa? En el hemisferio norte de la Tierra, ¿ya? ¿Qué más? Ahora, hablando de relieves europeos, vamos a distinguir grandes partes. La mayor parte de Europa es plana. La mayor parte de Europa es plana, son llanuras. Eso, o sea, no es un continente, digamos, muy alto, que digamos, no como es como América, que hay muchas cordilleras. Europa es lo contrario, Europa es muy plano, muchas llanuras. Por ejemplo, encontramos la gran llanura europea, que está entre lo que es Alemania y el centro de Europa. Encontramos también algunas mesetas, como la meseta de la península ibérica, la gran llanura europea. ¿Ya? Eso es lo que encontramos. ¿Qué montañas encontramos o qué cordilleras podemos encontrar en Europa? Los montes Urales. Los montes Urales es una cordillera importante porque separa Europa de Asia. Europa y Asia se separan gracias a esta cordillera llamada Montes Urales. Luego encontramos también los Pirineos. Los Pirineos al norte de España, que separan Francia de la península ibérica, ¿no? Separan Francia de España, básicamente, los montes Pirineos. La cordillera más importante, o mejor dicho, la más conocida de todas, es la cordillera de los Alpes. No confundas cordillera de los Alpes con la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes está en América. La cordillera de los Alpes está al norte de Italia, ¿ya? Al norte de Italia está la cordillera de los Alpes. Y la cordillera del Cáucaso, ya entre el Mar Negro y el Mar Caspio, acá se encuentra el monte Elbrus, que es el monte más alto de Europa, ¿ya? Aquí tenemos la cordillera de los Alpes, al norte de Italia, no al norte de Italia, ahí están también los Apeninos, pero los Alpes es la más importante. Los Pirineos, que separan la península ibérica de Francia. También tenemos los montes Urales, que separan Asia del resto de Europa. Y tenemos el Cáucaso, ¿no? Que separa el Mar Negro del Mar Caspio. Bien, entonces esas son las cuatro principales cordilleras. Los montes Urales separan Europa de Asia, los Pirineos separan España de Francia, los Alpes separan Italia de Alemania, y el Cáucaso separa el Mar Negro del Mar Caspio, ¿no? En el Cáucaso se encuentra el monte Elbrus, que es el más alto de todos, 5.633 metros. Es un monte muy alto, pero si lo comparas con el Huascarán del Perú, el Huascarán le saca más de 1.000 metros de altura. O sea, como les digo, Europa es un continente muy, muy bajo, ¿no? No es tan alto, es muy, muy plano. ¿Cómo son las costas de Europa? Las costas de Europa están bañadas por varios mares y océanos. Por ejemplo, las costas de Europa están bañadas por el Océano Atlántico, por el Océano Glacial Ártico, por el Mar Mediterráneo, el Mar Negro y el Mar Caspio. Como estamos viendo acá, las costas de Europa están bañadas por el Océano Atlántico. Por el norte, el Océano Glacial Ártico, ¿ya? Dentro de Europa, el mar Mediterráneo, que es el mar más antiguo, que baña las costas del interior de Europa, el mar Mediterráneo, el mar Negro y el mar Caspio. Esos son todos los mares, 3 mares y 2 océanos que bañan las costas de los países europeos. Bien. Penínsulas. ¿Europa tiene penínsulas? Claro que sí. Penínsulas son partes del continente que se adentran en el mar, o sea, que están unidas a la tierra solo por un pequeño brazo de continente, ¿no? Que parecen islas, pero que están por un brazo unidas al continente. La península ibérica, la península balcánica, la península itálica y la península escandinava, ¿ya? Y Europa también tiene islas. Europa tiene islas, ejemplo, Islandia, Gran Bretaña e Irlanda, son las principales islas de Europa. Acá tenemos, ven acá, península escandinava, está unida por un brazo de tierra al continente, la península escandinava. Acá se encuentra Noruega, se encuentra Suecia, ahí se encuentran en esos países, ¿no? La península ibérica está unida por este brazo de tierra al resto del continente, ¿no? Al mar. Aquí está Portugal y España. La península itálica está España, que adentra en el mar Mediterráneo. La península balcánica, donde están Grecia, Macedonia y todos los demás países. Bien, islas de Europa. Tenemos Irlanda, aquí está Irlanda, una isla pequeña, y Gran Bretaña, Inglaterra, que está aquí, ¿no? Las dos islas que forman el Reino Unido. Islandia está más al norte también, otra de las grandes islas de Europa.
Ahora, hablamos de los ríos europeos. Ya hemos visto continentes, ya hemos visto montañas, llanuras, ríos, mares, océanos, ¿no? Hemos visto también islas, penínsulas. Ahora hablamos de los ríos. Los ríos de Europa en el norte son largos. A ver, los ríos que van hacia el norte de Europa suelen ser largos, caudalosos, tienen mucha agua y se pueden congelar en invierno. En el norte de Europa hace muchísimo frío en invierno porque está cerca al Ártico. Por eso es que se pueden congelar los ríos. Los ríos del centro de Europa son largos, tienen agua todo el año y muchos son navegables. Los ríos del centro de Europa desembocan en el Océano Atlántico como el río Rin, en el mar Caspio como el río Volga y el mar Negro como el río Danubio. Los ríos que llegan al mar Mediterráneo son ríos cortos y poco caudalosos, excepto ríos como el Ebro, que está en España, o el río Po, que está en Italia. Aquí tenemos los ríos de Europa, chicos. Los ríos que van al norte, como ven, largos, llegan hasta el océano Ártico, ¿no? Ahí están los ríos que van al Ártico. Los ríos que están al centro son ríos que van al Mar Negro, ¿no? O al Mar Caspio, como el río Volga, el Danubio, ¿no? El río Don, el río Ural, ¿ya? Listo, el río Rin también, ¿no? Los ríos que van hasta el mar Mediterráneo son ríos más cortitos, como el río Tíber, el río Po, el río Ebro, ¿no? El Duero, el Tajo, son otros ríos más pequeños, ¿no? ¿Cuál es el río más importante de Europa? El Danubio. Los más conocidos, el río Danubio y el río Rin, ¿no? Que están ambos en Alemania, los dos ríos más importantes, el Danubio y el río Rin. Lagos, canales y embalses europeos. A ver. Bien. A ver, en Europa hay muchos lagos, sobre todo en el norte y en los Alpes, ¿no? También hay muchos canales que comunican unos ríos con otros y también se han construido embalses para centrales hidroeléctricas o regar campos. Países de Europa. Ya, acá esta es la parte más importante, ¿no? Recordar cuáles son los países de Europa. A ver, hay países muy grandes y hay países muy pequeños. Por ejemplo, tenemos... A ver, chicos. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Yo voy diciendo los nombres de los países más importantes y ustedes me dicen cuáles son sus capitales. ¿Ya? ¿Queda claro? Yo voy diciendo el nombre del país y ustedes me dicen cuál es su capital. Así, vamos a empezar de los más facilitos y los más difíciles se los dejo de tarea. Ya, más que nada los más conocidos. Portugal, a ver, Portugal, capital. Capital de Portugal. ¿Alguien? Lisboa. Gracias, Farid. Capital de Portugal, Lisboa. Ya, una más fácil. Capital de España. Madrid. 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 Capital de Francia. Capital de Francia. Esto está fácil también, ¿ah? Capital de Francia, chicos. A ver, alguna señorita que conteste, por favor. ¿Cuál es la capital de Francia? Capital de Francia, París. Ya, capital de Francia, París. Está diciendo, profe. Ya, capital de Inglaterra. ¿Cuál es la capital de Inglaterra? Sí, chicos, están de verdad. Londres. No. Londres. Bien, gracias, Farid. Capital de Alemania. A ver, capital de Alemania. Berlín. Berlín. Bien, Brena, gracias. La ciudad de Berlín. Bien, luego tenemos otros países. Capital de Italia, ya también fácil, ¿no? Capital de Italia. Roma. Roma, muy bien, la ciudad de Roma. ¿Ya? Y luego tenemos otros países que ya son un poco más complicados. Austria, Viena, por ejemplo, tenemos, me parece que Varsovia es de Polonia y así sucesivamente, ¿no? Suecia, a ver, no, Noruega creo que es Oslo, la ciudad de Oslo, y así sucesivamente van cambiando. Hay algunos países que son más complicados de aprenderse sus capitales. Bien, ¿cuál es el país más grande de Europa y del mundo? Rusia, Moscú, la capital de Rusia. Ya, algunos son grandes. Grecia, la ciudad de Grecia, el país de Grecia, por ejemplo, su capital es Atenas. Ya, el Reino Unido es Inglaterra con Irlanda, ¿no? Ya, Alemania, Rusia, que es el más grande.
¿Cuál es el país más pequeño de Europa? Ciudad del Vaticano. El Vaticano está en Italia, dentro de Roma, donde vive el Papa. Eso nada más. Mónaco, Andorra son los países más pequeños de Europa. Pero el más pequeño del mundo es el Vaticano. Así como el más grande es Rusia, el más pequeño es el Vaticano. Bien, acá tenemos los países, ¿no? Junto con sus capitales. Por ejemplo, Portugal, Lisboa, España, Madrid, ya Andorra, Andorra de la Villa, Francia, París, Italia, Roma, Grecia, Atenas, ya Rusia, Moscú, Ucrania, Kiev, ¿no? Polonia, Varsovia, Alemania, Berlín, los Países Bajos, o sea, Holanda, Ámsterdam, Bélgica, Bruselas, Luxemburgo, Luxemburgo, ¿no? Reino Unido, Londres, Noruega, Oslo, Suecia, Estocolmo, Finlandia, Helsinki, Estonia, Yalín, ya, y ahí, bueno, iban cambiando, ¿no? Ahí van cambiando los nombres, ya, listo, pero esos son los países, los principales países de Europa, chicos. ¿Cómo es la población europea? A ver, en Europa viven alrededor de 700 millones de habitantes, ya, 700 millones de habitantes, es uno de los continentes más poblados del mundo, ya, 700 millones de habitantes. Rusia es el país con más habitantes y el más grande del mundo. Países donde vive muy poca gente, Mónaco o Andorra, porque son muy pequeños. La mayoría de la población europea vive en ciudades, muy pocos viven en el campo. La mayoría vive en ciudades como Madrid, París, Londres, etc. Europa presenta una gran diversidad cultural y una gran variedad de lenguas y religiones. ¿A qué se dedica la gente en Europa? Primero a la agricultura, ¿no? Siembran cereales como el trigo, la vid o el olivo. También practican la pesca en los países que tienen salida al mar, ¿no? Sobre todo en Noruega y Dinamarca se practica mucho la pesca. Se explota, hay explotación forestal. Europa es un continente donde hay muchos árboles, muchos bosques, sobre todo bosques de pinos, de abetos y abedules. De eso se hacen muebles y se hace el papel, ¿no? Grandes bosques, sobre todo en Siberia, que está en Rusia, hay grandes bosques de pinos. Industria y transportes. Europa es un continente muy industrializado, muy desarrollado, por eso ahí están las principales potencias del mundo. Las áreas industriales están cerca de los ríos, se han construido grandes carreteras y autopistas, enormes puertos y aeropuertos. Bien, también se practica mucho el turismo, ¿no? Europa es un destino turístico principal porque tiene buenas playas, hay buen tiempo y en sus capitales hay mucha historia, ¿no? Hay mucha historia, museos, monumentos que te gustaría visitar. Bien, listo chicos, entonces esto es todo con respecto al continente europeo.